Pues bien. Ah, pues ahí te recomiendo que cheques la guía. Bájate, déjame ver si sí la tengo en el celular. Voy a buscarla y ahí tu brújula va a ser la guía de Área 2 de la UNAM. Los mismos contenidos que vienen ahí son los que debes de estudiar. ¿Sale? Y en tu caso, híjole, tienes que hacer un trabajo titánico para que puedas tener un buen puntaje en el examen. Recomiendo constantemente que practiques, ¿ok? También necesitas tener una conciencia de lo que debes de estudiar. No, 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 no. La UNAM tiene su propio examen. El examen psicométrico te lo aplican ya cuando eres aceptado. Y el examen del Exani 2 es aparte, esa es otra cosa. Ah, miren, en el caso de los que apenas se van a registrar, en cuanto salga la convocatoria, se registren y hagan el pago, les van a llegar sus respectivas guías. Pero acá su profe anda metido anda movido. Como buen historiador busco mis fuentes. ¿Sale? Entonces, afortunadamente, desde noviembre del año pasado, en uno de esos grupos en Face, soltaron las guías del 2021 y pues me las descargué. Entonces, como un obsequio de mi parte, ya están enviándose ese material. Importantísimo hacerle caso al temario. Más que la práctica, porque luego los reactivos están medio chafones, es el temario lo que les va a dar una guía de lo que deben de estudiar. Y reitero el orden de batalla que deben de hacer. En mi caso, que es Historia de México, el manual que diseñé, que ya tienen, acompáñenlo con la guía, con libros de su nivel escolar, bachillerato, por favor, y revistas de divulgación o videos de divulgación, pero tengan mucho cuidado en quién publique esos materiales. No es lo mismo el Conozca Más a Relatos e Historias. El Relatos e Historias es un texto, es una revista hermosa, es de lo mejor que tenemos en cuanto a divulgación histórica y la hacen especialistas. Además es bien amigable, yo soy fan de esas publicaciones. La Natio de Historia para Historia Universal también es muy buena, pero recuerdo, en esa línea es el manual, eh, los libros de texto de bachillerato y las revistas, ¿sale? Documentales, BDC hace muy buenos materiales de divulgación histórica para Historia Universal y en el caso de Historia de México, los de la UNAM. Los demás tengo mis reservas. Academia Play es muy bueno como introducción, Educatina también, y hay como 20,000 listas de reproducción de te enseño historia para entrar a la UNAM. El problema con ellos es que son muy cortitos. Y lejos de acotar bien el tema, prácticamente tienden a que ustedes reproduzcan, no la información, no hay una comprensión del porqué de las cosas. Y es necesario que ustedes tengan conceptos claros, porque si no la UNAM, y si no yo en el examen de lunes, me los voy a conejear, ¿sabe? Es importante que el razonamiento matemático y la comprensión de lectura a la de ya lo tengan a un nivel óptimo, porque eso es lo que les va a dar el 60% de el acierto. Segunda línea de batalla, libros especializados. Más si por ahí hay un tema que les pilló que está bonito, es bueno consultar ese material. En el caso de Historia de México, bueno, no están especializados, es muy general, pero sirve bastante bien. De hecho, les prometí compartirles ese material, denme chance y entre hoy y mañana lo hago. La historia mínima ilustrada de México es de maravilla. La historia general de México, que también edita el Colmex y que se lo pueden descargar también. En el caso de Bully Magnets, es muy cotorro, me gusta el formato, pero es pésima la parte del contenido. Es información que está sesgada, en donde hay juicios de valor y en donde lo que hacen desafortunadamente es explicar, pero manteniendo el trauma histórico. Y en algunos casos ni siquiera el dato está bien investigado. A mí me tiene muy decepcionado Bully Magnets porque me pareció que al principio era una muy buena propuesta,
pero al final pues terminó siendo más cotorreo que realmente una divulgación seria de la historia. ¿Sale? Interesante lo que haces, Melissa, de preguntas abiertas, eso te exige más. Sin embargo, es también oportuno que practiques con opción múltiple, ¿sale? Combina ambas, eso está bien. Entonces, bueno, resumiendo, guías, libros de texto y revistas de divulgación, primera línea de batalla. Segunda línea de batalla, documentales, reitero, BBC son muy buenos. Los de la primera época del History también, ya no se vayan con lo reciente, ya nada más hablan de aliens. Y los de la UNAM. Los de la UNAM, se me pasó rolárselos, pero bueno, espero que hoy tenga chance. El de Cortés, el de la Malinche y el de Gonzalo de Guerrero para Conquista están fregoncísimos. También tienen uno sobre Maximiliano que está muy, muy bueno. Hay una serie de docus que tratan sobre la Revolución Mexicana. No he alcanzado a ver todos, no son de la UNAM, no recuerdo bien de qué productora es, pero pintan bien, pintan bien. Tercer punto, para ir acotando y comprendiendo mejor las cosas, libros de especialización. Denme chance, ahora que tenga un espacio libre, les comparto una biblioteca que seleccioné para Historia Universal, que les va a llevar a entender mejor los temas. Entre los historiadores que pueden checar bien está Eric Hobsbawm, ese me encanta. Tiene 3 tabiques de libros que hablan sobre las revoluciones liberales burguesas, la revolución industrial, no, de hecho son 4, lo que es el colonialismo europeo y el siglo XX. Son 4 libros que tratan prácticamente todo el temario de historia universal. Obvio, no es necesario que se rifen los 4, son como 1700 páginas. A lo mejor Jorge, que está en historia, sí lo va a hacer. Es reitero, un historiador muy recurrido. Ese les va a servir para aclarar dudas. Además escribe como si fuera un abuelito contando su historia. Es la onda Eric, la verdad es que es de los mejores. Otro que está por ahí que es muy bueno, Joseph Fontana, sobre todo para rollos de historia contemporánea. Por ahí tengo un libro del siglo XX que le hicieron 2 españoles que a mí me ayudaron muchísimo para incluso hacer mi tesis, contextualizarla. Listo, Emiliano. ¿Sale? En el caso de México, pues por ejemplo está David Brading con el orbe indiano para tratar de colonia. Creo que con la historia mínima ilustrada y la general tienen. Ya manera de complemento, para Revolución, por ejemplo, hay autores como Adolfo Gili, Felipe Ávila, Friedrich Katz, por ejemplo, John Womack. John Womack tiene un libro que me fascina mucho sobre Revolución Mexicana, que se llama Zapata y la Revolución Mexicana. Fíjense, lo escribe a manera de cuento. Es hermoso. En cuanto a siglo XIX, Josefina Vázquez Mota es la mejor. No, espérense, esa es la política. Josefina Zoraida Vázquez. Sí, es que las confundo. Josefina Zoraida Vázquez, para el siglo XIX mexicano, es la onda, es a mi gusto la mejor. También Pedro Salmerón. Para Revolución Mexicana, aunque ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque como le dio el virus amliano, hay algunos textos en donde fuerza mucho las cosas, pero es muy bueno. Y para México contemporáneo, por ejemplo, está Lorenzo Meyer, que es también muy, muy bueno. Ay, se me fue el nombre. Pero hay una colección de libros que publicó el Fondo de Cultura Económica que también alivianan bastante. Hay una biografía de Carlos Tello Díaz sobre Porfirio Díaz que también está muy, muy chido. Tendría que checar mis 40 gigas de textos en PDF para hacer una selección de historia de México. Creo que eso me falta. Pero bueno, de ahí les puse y les comenté de autores que tienen buenos textos, pero recuerden, es la tercera línea de combate. Un error que comúnmente tienen, y eso es algo que en el taller de estudio trato con más detenimiento, es que no saben aprovechar el material que está a su disposición. ¿Sale?
Y eso hace que uno se empeletone o que no tenga una formación sólida. También es un error que se centren solamente en un recurso. ¿Ok? Si solamente se van con mi manual o con la guía de Conamat, que por cierto está hecha con las patas, tiene cosas interesantes, pero no es muy buena. O la propuesta del siglo XXI, en fin, no la van a librar. Sí es un material que está diseñado para sus necesidades, pero se queda muy parco. Y luego a la UNAM se le alborota tanto la canica que, bueno, ¿para qué les cuento? Está brutal el asunto. ¿Sale? Entonces sí tienen que tener criterio y cuidado con saber qué recursos se están ocupando y entre mejor los combinen, van a ser más eficaces en cuanto a su preparación. Pero bueno, ya me estoy metiendo a asuntos que desarrollo en otro espacio. ¿Dudas, comentarios, preguntas, mentadas de madre? No, profe, ni una. No, ¿Ok? profe, todo bien, gracias. Perfecto. ¿Sale? Pues bueno, vamos. Sí, ay, perdón. Dime, Dayana. No te alcancé a escuchar bien. No, maestra, nada. Ok, muy bien. Joali, dudas, preguntas. No, todo bien. Ok. Evelyn. Igual, todo bien, gracias. Ok. Bien, entonces vamos entrándole a la parte del México colonial que ayer ya estábamos abordando. De hecho, nos quedamos en ese punto. Tomamos de la conquista espiritual el camino que nos llevó a la parte social y cultural de la Nueva España. Entonces, en estos momentos, pues nada más es acotar qué sería el México colonial. Esos dos rubros que vimos anteriormente van a integrarse a un periodo de la historia de México que va a abarcar unos 300 años y que en ese momento va a estar sujeto al Imperio Español. ¿Sale? Ahora, cabe señalar que lo que vimos ayer, más lo que vamos a ver hoy, no se va a dar de la noche a la mañana, sino que se van a ir adjuntando paulatinamente con el paso del tiempo. Y eso lo vemos en el ámbito político. ¿Sale? Esta era la Nueva España en sus mejores tiempos en el siglo XVIII. Es un territorio que se va a ir ampliando a medida que las expediciones españolas van a irse hacia el centro y hacia el norte de lo que hoy es el país y, por supuesto, el sur e incluso el centro de los Estados Unidos. Fíjense, prácticamente 2/3 de los Estados Unidos eran de nosotros. ¿Sale? Durante la época, durante la primera etapa de la colonia, la administración va a estar a cargo de los encomenderos. Recuerden que los encomenderos van a ser estos españoles que van a recibir un premio de parte de la corona por los servicios prestados durante la conquista. Ellos van a conformar esa élite que ayer estábamos hablando cuando estábamos desmenuzando los aspectos sociales de la Nueva España. ¿Sale? Posteriormente, para evitar que esto fuera un caos, la Nueva España se va a organizar en torno al virreinato. El virreinato va a ser una institución local y administrativa del Imperio Español que se va a crear a finales del siglo XV para el gobierno de las posesiones españolas. O sea que no es algo exclusivo de América, comenzó en la misma península. El virrey va a ser el principal responsable de administrar y gobernar el territorio en representación de la monarquía española. O sea que este señor, que es Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, va a pertenecer a la aristocracia. ¿Sale? O sea que aquí los conquistadores españoles que se partieron el espinazo para ganar estos terrenos, paulatinamente van a ir relegados de del liderazgo político. Ojo, no los van a dejar de lado totalmente, pero sí los van a neutralizar. La razón del por qué se va a dar esta estructura tan centralizada en la Nueva España es por el miedo que tienen los reyes a que en algún momento dado los encomenderos planteen la separación del país. Y van a ser tan paranoicos que también van a vigilar al virrey. Quien se va a encargar de vigilar al virrey va a ser la Real Audiencia de México.
La Real Audiencia de México va a ser el máximo tribunal de justicia en el reino, así como el principal órgano consultivo del virrey y, por supuesto, el medio de control más eficiente del rey de España para gobernar, perdón, para controlar a sus gobernantes. ¿Sale? O sea que la Real Audiencia le va a decir al rey lo que está haciendo el virrey. La Real Audiencia va a estar compuesta por peninsulares. ¿Sale? Aquí estamos viendo lo que también comentábamos ayer, que los principales puestos en el comercio, en la iglesia, en la administración novohispana, en el ejército, van a ser peninsulares. Van a ser, perdón, para los peninsulares. Eso consérvenlo en su memoria porque va a ser un factor de descontento para los criollos. Los criollos, recuerden que van a ser estos hijos de españoles nacidos en América, con el paso del tiempo no se van a conformar con tener puestos bajos y medios en esta administración. Van a querer tomar un rol más activo, incluso ocupar espacios de liderazgo. Y ahí tenemos un motivo de la independencia de la Nueva España. ¿Sale? Además de la Real Audiencia, tenemos el ayuntamiento. Perdón. El ayuntamiento se va a encargar de desarrollar leyes a nivel local. El ayuntamiento va a ser una institución política que se va a encontrar en ciudades principales del virreinato. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Veracruz también va a tener su ayuntamiento. De hecho, la primera institución política que se funda en la Nueva España es el Ayuntamiento de Veracruz. ¿Sale? En lugares menos importantes y más pequeños, este rol lo van a tomar los justicias mayores, los cabildos, los regidores y los corregidores. En esos casos, se van a combinar elementos ejecutivos con elementos legislativos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Y se me hace que ya los dormí. No, profe, ninguna. Perdón, yo sí. Entonces podríamos decir que el ayuntamiento es como lo que ejercía los tres poderes políticos que conocemos. Más o menos, pero a nivel local. A nivel chiquito. No, mentira. El ayuntamiento más bien sería quien hacía las leyes a nivel local. Ahí es en donde, por ejemplo, participan los criollos. Pero el ayuntamiento estaba supeditado por la audiencia y el virrey. O sea que la audiencia y el virrey estaban arriba y ya en un órgano más bajo, perdón, en un rango más bajo, estaba el ayuntamiento, ¿sale? El ayuntamiento nada más se dedicaba a consultar leyes, en donde sí había un diseño de leyes y al mismo tiempo una aplicación, siempre y cuando no contravinieran lo que dijera la Real Audiencia o el virrey, eran las justicias mayores, los cabildos, los regidores y los corregidores. Pero eso casi nunca pasaba. Más bien a ellos lo que les tocaba era checar que las leyes que venían desde el centro se aplicaban. Muy pocas veces las justicias mayores y estos otros órganos políticos a nivel muy local tenían una incidencia protagónica en la vida pública. La mayoría de las veces solamente era vigilar lo que venía desde arriba. ¿Sale? ¿Pude atender tu duda, Dayana? Sí, maestro, muchas gracias. De nada. Bien, ya que vimos el aspecto político que es bastante centralizado, ahora nos vamos por el económico. La economía novohispana, y aquí es en donde el Imperio Español se sacó una joya, va a ser muy rica. Es un territorio, pero brutalmente rico, el cual se va a sustentar en 4 actividades económicas. La principal fue la minería, posteriormente es la agricultura y la ganadería, o sea, el campo va a ser importantísimo durante la época colonial, el comercio y la manufactura. ¿Sale? En cuanto a la minería,
su base original van a ser ciudades del centro como Pachuca, Real de 14 y Guanajuato. No de a gratis, Miguel Hidalgo, como lo vamos a ver en los momentos, va a tomar como primeros objetivos Guanajuato, que era un centro económico muy importante en aquella época. Luego, cuando el virreinato va a comenzar a expandirse territorialmente hacia el norte, Zacatecas y otros lugares de la región van a ser puntos importantes en el desarrollo de la minería. Y hasta la fecha el norte es minero, sobre todo Zacatecas. Zacatecas es el primer estado productor de plata, Sonora cobre, y todo eso viene desde la época colonial, ¿sale? Y hablando de la plata, pues bueno, hay clásicos que no pasan de moda, así que la plata va a ser el principal producto minero que tiene la Nueva España y la base de sus finanzas. Por eso, a principios del siglo XIX, cuando cae el comercio de este producto y viene una baja, la economía novohispana comienza a quebrarse. ¿Sale? Algo también muy importante a relatar es el campo. El campo va a sustentarse a partir de diversos organismos que van a dar pie a diversos latifundios que primero se van a conformar como encomiendas y posteriormente como haciendas. Lo que va a producir el campo va a ser el trabajo de las comunidades indígenas, de los mestizos, de los esclavos negros y de las castas. ¿Sale? O sea que aunque aquí estamos viendo una primera fase un tanto primigenia del capitalismo, en tanto que la propiedad privada individual ya es relevante y hay una explotación del trabajo de otros, continúa coexistiendo con instituciones como la esclavitud. ¿Sale? Ahora, para que les quede claro, la encomienda va a consistir en la asignación por parte de la colonia de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, a quien vamos a llamar encomendero, en compensación por los servicios prestados en las acciones de conquista. ¿Sale? Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puesto a sus cargos, los evangelizaba y a cambio percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban. ¿Sale? O sea que era un trato un tanto desigual. ¿Ok? Y por supuesto que esto llevó a manifestaciones de descontento. O sea, aquí que quede claro, van a haber rebeliones indígenas por esta sobreexplotación. Y aquellos pueblos que tenían sus tierras van a tener que dar la mayoría de los productos que producían al encomendero. O sea, ellos eran más autónomos, pero pues la mayoría de lo que producían se iba para el encomendero. ¿Sale? Entonces eso se traducía en rebeliones y manifestaciones de descontento. Ojo, a pesar de que hay jurídicamente una protección a los indígenas, estos no escapaban de la marginación y de la explotación, lo cual nos lleva a entender por qué la independencia de la Nueva España va a ser un movimiento popular. O sea, a Miguel Hidalgo no dijeron, güey, es que hay formas de... O sea, sí estoy de acuerdo con el movimiento, pero la violencia no. Cuando estamos viendo esta estructura de explotación y de marginación, y sobre todo cuando no hay canales de comunicación que permiten a las clases bajas mejorar su situación de vida, no, ahora sí que no hay de otra que el conflicto, la ruptura, lo cual va a dar como consecuencia que se intente formar algo nuevo. Así es que aquí ya vamos delimitando un poco lo que sucede con la independencia de la Nueva España. Van a haber criollos que van a intentar modificar la estructura política para que tengan una mayor participación y puedan ocupar puestos de liderazgo, pero las bases, que son las que se están llevando la chinga, las que están dejando los muertos en las batallas, y aquí hombres y mujeres, por cierto, se involucran en la lucha porque van a presionar por mejorar su situación de vida. Por lo menos comer 3 veces al día, el respeto a las propiedades comunales, el no ser obligados a abandonar sus usos y costumbres para poder subsistir, lo cual, bueno, eso desafortunadamente va a tardar muchísimo en que se reconozca. Imagínense, llevamos 200 años y pico de vida independiente y apenas medio estamos haciendo eso. O sea, ahí tienen la larga duración, ¿no?
Y por eso vemos que es constante también la serie de levantamientos populares, porque hay necesidades, hay demandas que no se han satisfecho. ¿Ok? Ahora, ¿dudas aquí? No, maestra. ¿Ok? No, Ahora nos vamos con la hacienda. La hacienda va a ser una forma de organización económica típica del sistema colonial español. Van a ser en España, tomando como modelo la hacienda andaluza, pero se va a extender a partir del siglo XVII hacia las colonias en América, y en el caso de la Nueva España y en general en toda Latinoamérica, va a ser algo muy importante. Esta institución no se va a acabar con la consumación de la independencia, al contrario, se va a extender hasta la segunda mitad del siglo XX. Todavía tenemos ecos de ese periodo en el que las haciendas pululaban. Las haciendas van a consistir en un latifundio de producción mixta agrícola-ganadera, que se va a especializar en generar bienes de consumo alimentarios. ¿Sale? Y la explotación, reitero, va a ser a través de peones, de esclavos, de campesinos. ¿Dudas hasta aquí? no, de mi parte no. No, profe. No, profe. Vientos. Ok. Ahora nos vamos, con otra actividad muy importante que va a ser el comercio. Aquí es en donde vemos que la Nueva España tiene un lugar privilegiado. Por una parte, Veracruz va a tener enlaces comerciales con Cádiz, con Sevilla, y del lado del Pacífico, Acapulco se va a enlazar con Manila. A esa ruta comercial se le va a conocer como la Nao de la China. Viene de Manila esos productos de Oriente, ya saben, marfil, seda, con chinchilla, etcétera, etcétera, etcétera. Van a llegar a Acapulco, en donde se van a intercambiar por productos novohispanos. La mezcolanza de ambos bienes van a irse hacia lo que es Ciudad de México, donde se va a distribuir, y una parte de ese bagaje se va a ir hacia Veracruz, que después va a viajar a España. Bueno, eso sí, no se topaban con los famosos piratas. ¿Sale? Entonces ahí vemos que la Nueva España va a tener una actividad comercial muy intensa, que va a favorecer la importación de productos europeos, pero que al estar limitada hacia ciertos lugares, recordemos que estamos en la época del mercantilismo, en donde el rey decide qué hacer, qué no hacer, con quién comprar y con quién vender. O sea, es un tipo de economía un tanto diferente a la que hoy vemos, nos va a llevar a que la Nueva España de cierta forma no evolucione económicamente, no trascienda a ser una economía de libre mercado industrializada, que no se va a dar hasta el porfiriato. ¿Sale? Un caso muy distinto a los Estados Unidos, en donde al ser colonizados por los ingleses, que tienen otra lógica como económica, ellos iban a tener las condiciones para agarrar una estructura de economía de libre mercado que se va a adecuar mucho a los cambios que van a ocurrir en el siglo XVIII. Y bueno, ahí tenemos por qué los Estados Unidos tienen una ventaja. ¿Sale? Y hacia el siglo XVIII, con las reformas borbónicas que van a golpear las actividades de los comerciantes no hispanos, particularmente de los criollos, esto va a generar un chorro de problemas, varios motivos de descontento. Y a esto súmenle la elevación de los impuestos. ¿Sale? Entonces, ya nos estamos acercando hacia lo que va a ser la independencia de la Nueva España. Traten de enlazar estas dos cosas. ¿Dudas hasta aquí? Adelante, Melissa. No, profe. Y en esa época, por ejemplo, profesor, ¿qué tipo de moneda o sí, qué sistema monetario se usaba? ¿El de España como tal o todavía se seguían haciendo como que trueques de que, yo te doy esto y tú me das esto?
¿O Eh, cómo era? Es una pregunta compleja, ¿eh? Porque al no haber una homogeneidad, se van a dar varios tipos de intercambio. Fíjate qué buena pregunta me hiciste, ¿eh? Es un relajito este tema, ¿eh? Porque ya va a existir el peso plata, pero eso se va, por lo menos en la primera época de la colonia, eso se va a complicar, perdón, a combinar con otros tipos de moneda, por ejemplo, los maravedís, que es una moneda de origen árabe, pero que quedó en España y que se mantuvo. Y también por ahí llegó a convivir con las pesetas. Una de las cosas que va también a impactar las reformas borbónicas es que va a intentar homogeneizar las cosas. Pero sí el peso va a ser la moneda más representativa, ya desde ahí, desde ahí. Lo que también vale la pena comentar son los impuestos. O sea, sí hay mucho comercio, pero hay impuestos, impuestos, impuestos. Y a los impuestos internos se les van a conocer como alcabalas. O sea, hagan de cuenta que si yo produzco tamales acá en Sochi y me quiero ir a venderlos a... ¿De dónde dijiste que eras, Evelyn? De la ciudad. ¿De qué parte? De Tultitlán, Coacalco. Ah, bueno, imagínense, si yo soy un tamalero xochimilca que quiero vender mi producto en Coacalco, le tenía que pagar impuesto al cuate de Xochimilco, pero además al de Tultitlán. Y entonces eso hacía que el comercio no evolucionara. ¿Sale? Que esa es una de las cosas, por ejemplo, que va a atacar el liberalismo económico de Adam Smith y de otros autores que va a surgir a fines del siglo XVIII con la Ilustración. Que el gobierno debía de reducir la tasa arancelaria para permitir que hubiera una mayor productividad económica y una expansión de la industria. Si restringes el comercio a partir de los impuestos, va a ser muy difícil que la gente te compre un producto. Y lo vemos ahora, ¿no? Y es una de las contradicciones. Piensen en lo que pagamos por un bien. No, ese es otro impuesto. Ese es otro impuesto, Diana. La verdad es que el sistema tributario de la colonia, me falta por conocerlo, pero era un cotorreo, era un cotorreo. Y con las reformas borbónicas, pues estaba todavía peor. Sí, por eso le saco un poquito a la historia económica, y más de este periodo, porque es un reverendo de Schnauzer. Bueno, ya saben que estamos ante una pirámide social de antiguo régimen que está estratificada en estamentos que aquí les llamamos castas, que no solamente involucra de quién eres hijo, sino también tu color de piel. Y en relación a eso, pues a lo que te vas a dedicar. Gibson aquí hace un buen cuadro. ¿Sale? Otro motivo más para el estallido de la independencia de la Nueva España, lo que se pretendía era una igualdad política y hasta cierto punto social, que también va a tardar en concentrarse. Eso fue algo que vimos ayer. No sé si tengan alguna duda respecto a esto. ¿No? Entonces ya vamos a tocar el punto que nos va a enlazar con la independencia de México. Ok, gracias. Y es Chancanachan, nada más y nada menos que las reformas borbónicas. Cuando hablamos de las reformas borbónicas, van a ser una serie de medidas y modificaciones que se implementaron en todos los niveles de la administración del imperio, tanto en España como en los territorios españoles en la segunda mitad del siglo XVIII. Las reformas borbónicas es un buen ejemplo del despotismo ilustrado. Acuérdense que el despotismo ilustrado es cuando los reyes absolutistas de mediados del siglo XVIII van a agarrar algunos elementos de la ilustración, pero a su favor, con la intención de modernizar sus estados y centralizar aún más su poder. Algo así como agarran cosas del enemigo para volverse más poderosos.
¿Sale? Las reformas borbónicas son un ejemplo de ello. La idea de las reformas borbónicas, pues, es modernizar España y de alguna manera volverla a poner a la cabeza de las potencias mundiales desde todos los puntos de vista, tanto en la economía como en la política y en la milicia. El conde de Aranda, perdón, va a ser uno de los artífices de estas reformas que se van a dar con Carlos III y con Felipe IV. Esto va a golpear de lleno en las colonias, sobre todo en la Nueva España, porque va a implicar una segregación social todavía más fuerte. Va a favorecer muchísimo a los peninsulares, va a dejar de lado a los criollos y va a elevar los impuestos. Además que en lo económico va a reforzar el control que va a tener España sobre las finanzas novohispanas. Entonces, esto va a generar mucho descontento que a la postre se va a traducir en la independencia de la Nueva España. ¿Dudas hasta aquí? Chicos. No, profe, todo bien, gracias. Ok, vientos. Bueno, algo que me faltó comentarles de las reformas borbónicas es que también va a haber una reorganización territorial. Los componentes del Reino de la Nueva España ya no se van a llamar provincias, sino van a ser intendencias. Entonces vamos a tener la intendencia de no sé qué, la intendencia de Sonora, la intendencia de Nueva Vizcaya, creo que soy Durango, la intendencia de Nuevo Santander, que es Tamaulipas, la intendencia de México, ¿sale? Y a los gobernadores de esas intendencias pues, se van a llamar intendentes. ¿Va? De esta manera, pues ya tenemos cerradito lo que es la parte de la Nueva España, que es un tema muy interesante. Y denme chance de que se abra la otra presentación que es la independencia de la Nueva España. Bien, ya con todo esto que les acabo de comentar, ¿quién me quiere decir cuáles son las causas? Acuérdense que cuando hablamos de causas, estamos hablando de condiciones que van a favorecer el desarrollo de la independencia. ¿Cuáles van a ser las causas de este movimiento? Adelante, Yoali. La explotación que sufrían los nativos, los indígenas. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Yo, maestro. Ay, perdón. A ver, No te preocupes, participa. A ver, aguanten, Vale. aguanten. Sí. Sí, adelante. Ya te arrancaste, vas. Ok, es esta era injusticia que estaban viviendo los pueblos y los cambios que estaban intentando pues ejercer entre ellos, ¿no? Bueno, para ellos. Ok, sí, muy bien, Evelyn, muy bien. ¿Quién va? Bueno, si nos vamos a causas externas, la ilustración es un factor muy importante porque es cuando ellos empiezan a dar la mayoría de revoluciones y también llega eso lo que es a España y también donde ya genera la Revolución Española, como lo hace débil, de México ahí aprovecha para poder atacar, para poder independizarse, poder rebelarse, Okay, sabiendo que estaban descuidando. Muy bien, Dayana, gracias. Emiliano.
También lo que digo al principio, ¿no? De los criollos que querían tener o sea, que no los tomaban mucho en cuenta bueno, para que tengan cargos, grandes aquí. Creo que ellos eran fueron los que empezaron la revolución, ¿no? Sí, sí, bien, 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 bien. Excelente, excelente, excelente. Bueno, a lo que ustedes acaban de comentar, solamente vamos a redondear algunas cosas. Ah, Melissa, venga. Arráncate. Pues yo siento que el punto de quiebre de todo este rollo son las reformas borbónicas, porque ahí, si ya estaban beneficiados los de arriba, no, pues con esas reformas le dieron en la torre completamente a los demás, pero el problema es de que las demás, pues por decir los criollos, los indios, Ujú. los negros, esclavos, todos eran muchísimos más que los que estaban beneficiados. Entonces, pues ahí como que fue como que yo siento que es como que el catalizador, el que ya inició todo, como que ya se cansaron en ese momento. Y los impuestos, porque los subieron aún más y ya no tenían incluso para, pues, comer, ni mucho menos ahora para adquirir cosas. O sea, era pues ya una situación muy, muy mala. Bien, entonces, sí, 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 sí. Sí, ahí tenemos una bronca bastante gruesa. Evelyn, tienes levantada la mano, adelante. Sí, es que, bueno, en algunos momentos pues se dice que siempre las guerras se van a armar por el pueblo que es más, porque siempre es más los que son injustos y los que pues tienen menos beneficio que los que son más beneficiosos. Ujú. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. ¿Sale? Vamos a ir acotando lo que ustedes me comentaron. Gracias por sus participaciones. La verdad es que son muy valiosas y me habla que tienen una claridad del tema. ¿Sale? Bien, antes que otra cosa, hay que conectarlo con lo que ustedes ya asumieron, la decadencia del Imperio Español. Esa decadencia es lo que va a dar pie a las reformas borbónicas. O sea, España de plano no daba una. ¿Sale? Sí, Dayana, adelante. Bueno, es que creo que es un factor interno y no sé por qué tan cierto es, Ajá. que en sí, pues, en que los mestizos empezaron a tener esas ideas fue por lo mismo que las leyes borbónicas, de por sí si ellos no tenían poder, el Ujú, poco que tenían, pues se lo quitaron, entonces a ellos no les pareció y lo que buscaban era poder subir un poco a la cúspide social y se aprovecharon de cómo empezaron a tratar mal a lo que eran los trabajadores, cómo sufrían esa marginación y de ujú. ahí se agarraron, pero no sé qué tan cierto sea que lo hicieron para beneficio propio. A ver, otra vez, porque ahí ya me perdí al final. Ajá, o sea que los mestizos no buscaban libertad para todos, solamente buscaban tener otra vez su poder o incluso derrocar y tener ellos su poder. Los criollos, ¿no? Los mestizos andan en otras Sí, ondas. ujú. Ok, bueno, ahí ya claro, tenemos que eh, visualizar los intereses de cada estamento. Algo que hay que considerar es que el movimiento de la independencia y en general cualquier movimiento social, eso nos permite incluso analizar el movimiento feminista que ahora se está desarrollando o el indígena, es que es muy complejo porque hay diversos intereses y diversos grupos que participan. En el caso de la independencia, tienen todos algo en común, están pero descontentos con por cómo se están dando las cosas, por el centralismo político de las reformas borbónicas, la elevación de los impuestos y el favorecimiento de los peninsulares sobre la gente que nació aquí. Ese es algo que no les gustó a todos en general, porque eso involucrada, como ustedes bien lo comentaron, una desigualdad social enorme. Pero aquí vamos con los matices, y eso es lo que nos ayuda a entender por qué la guerra de la independencia va a parecer más a un conflicto civil que
propiamente a una lucha en contra de un poder extranjero, como a lo mejor no nos los vendieron en la escuela. Primeramente, sí, Dayana, tienes muchísima razón. Los criollos, originalmente en su conjunto, estaban viendo la opción de la autonomía para poder tener una mayor participación política. ¿Sale? Es más, ni siquiera planteaban una separación total. Pero la gente de abajo, los que estaban totalmente desplazados de cualquier beneficio desde el poder, anhelaban algo muy importante y que es realmente básico: el reconocimiento, la igualdad social y la mejoría en sus condiciones de vida. Y eso se traducía en la supresión de las alcabalas, en la cancelación de la esclavitud, en el reconocimiento incluso de una igualdad. Ahí, por ejemplo, el liberalismo político que ya andaba en este periodo y las ideas de la Ilustración se van a ir entendiendo de diversos modos. ¿Qué es lo que va a generar la ruptura? La primera etapa de la independencia. Y aquí es en donde Miguel Hidalgo es muy importante, porque él va a favorecer mucho esta igualdad social y él va a avalar que las masas tenían el derecho a rebelarse, más allá de la complejidad de Miguel Hidalgo, que si era cogelón, que si era jugador, que si el güey quería ser obispo, que si se parece a Nicolas Cage, cualquier cosa. Lo rescatable de este cura, que sí está imbuido de ideas ilustradas, es que favorece esa igualdad social, avala ese movimiento popular, ¿sale? Y la gente, como lo hemos visto, incluso en la actualidad, voy a hacer este juego, este jugueteo pasado-presente, con las marchas feministas, cuando quedan totalmente desplazados de los canales de comunicación y de negociación con el poder, y además les dan largas y llevan mucho tiempo siendo explotados y marginados, pues obviamente no se van a contentar con participar de manera superficial o periférica y dejar la lucha a los profesionales, como era lo que planteaba Allende. Allende decía, no, es que los campesinos no tienen por qué estar aquí, ellos no saben pelear, son indisciplinados. Lejos de ayudarnos, nos van a joder la vida. Esta guerra la tienen que luchar los escuadrones del ejército virreinal que se pasen a nuestro bando. O vale, necesitamos gente, pero tenemos que entrenarlas. O sea, ahí está subvencionado de la perspectiva criolla. Y los campesinos no, los campesinos y la gente de abajo no priorizan la parte política, no priorizan la organización, quieren cuanto antes satisfacer esas necesidades, quieren irrumpir en ese mapa, visualizar el problema. Hoy lo vemos, por ejemplo, con las marchas feministas, cuando estos grupos van y atacan monumentos que representan el poder. Por eso es tan valioso esas pintas en contra de esos monumentos, quitar esas vallas, porque están visualizando el problema, porque están diciendo, estamos encabronadas, no nos están haciendo caso, no está haciendo eso. Y desafortunadamente de esa manera el poder es como, tiende a ver hacia abajo y atender el problema, o es obligado a atender el problema. En muchas ocasiones es por obligación. ¿Sale? Es parte de la lógica de los movimientos sociales. En el caso de la independencia, es la brutalidad que se va a ver en la Alhóndiga de Granadinas cuando se ponen a saquear las propiedades de los criollos, cuando matan a los hacendados, porque sí hay una matazón muy grave. Lucas Alamán, que tenía, creo que era jovencito, 17, 18 años cuando sucedió eso, se quedó traumadísimo. Y él en sus escritos va a hablar mal de los insurgentes. De plano le va a cagar Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo lo favoreció. Ojo, no estoy diciendo que se esté a favor, sino estamos entendiendo el porqué de las cosas. Obviamente, a medida que en este caso la emancipación de la independencia va a ir teniendo un cauce mucho más organizado, y lo vamos a ver con Morelos, por ejemplo, estos refrendas populares van a ir tomando cuerpo. Ahí tenemos como importancia la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación. La misma gente de alguna manera va a agarrar una disciplina. Pero en el estallido es el caos, y ese caos es, para bien o para mal, lo que hace cambiar las cosas. Portándose bien no se logra nada. Ahora, esto no quiere decir que se esperaron hasta el estallido de la independencia para defender sus derechos. De alguna manera la gente de abajo genera estrategias de resistencia, y eso es algo hermoso que la historia muestra. Reitero, es muy independiente estar o no estar de acuerdo, pero tenemos que mirar que no necesitamos, además de líderes, van a haber figuras que van a tomar una cierta dirección,
pero no son necesarias. Y es lo bonito de la historia, que te ayuda a entender por qué esos colectivos irrumpen de esa manera, por qué tienen atrasos, por qué van hacia adelante. Y ahí están, y van a haber momentos en donde se visualizan más esas acciones y van a haber otros en donde tenemos que hurgar y por encimita. Por eso es tan importante la Virgen de Guadalupe para este movimiento. No es solamente un mecanismo de control y de evangelización para la gente. Hay ciertos símbolos que se tienen que hacer una doble lectura. La Virgen de Guadalupe también representa una identidad para los de abajo. Acuérdense que estamos en una sociedad muy religiosa y aquí muy atinadamente Hidalgo toma como bandera del movimiento de la Virgen, porque él sabe, además de que tiene experiencia por estar trabajando con indígenas ahí en Guanajuato y además sabía su idioma, o sea, era una persona que tuvo ese atino de conocer al otro, él sabe que ellos se identifican con ellos y el movimiento necesita una identidad. Entonces, por eso se adopta a la Virgen de Guadalupe. Tiene ahí hasta un rollo simbólico. Obviamente, él, y no es un engaño, tiene que adecuar el discurso de tal manera que las masas lo entiendan. Si él llegaba, y esto no es algo exclusivo de él, sino de otros líderes de la independencia, y por supuesto que también se tiene que extender hacia la guerra de reforma, la Revolución Mexicana. O sea, uno a la gente no le puede llegar con un rollo así puramente académico. Se tiene que ajustar el discurso a cómo lo entiendan. Y en idiosincrasia del indígena, del mulato, del mestizo, estamos jodidos el rey, porque acuérdense que el rey tiene también esta figura de ser prácticamente una persona sacra. El rey nos necesita, estos güeyes lo van a traicionar en contra del gobierno y de esta manera pueden conseguir una mejoría en sus condiciones de vida. Vámonos. Y la gente lo entendió como un deber, pero también como una oportunidad para salir adelante, para mejorar sus condiciones. Obviamente no todos los insurgentes se van a manejar en ese rollo. Líderes populares, por ejemplo, como Albino García, que era un guerrillero que operaba en Guanajuato y que, por cierto, Iturbide lo terminó derrotando y lo fusiló, y otros tantos que vienen desde abajo, incluso chicas. Por ahí me acuerdo mucho de Gertrudis Bocanegra, de Carmen, ¿qué se llama? Carmen Mondragón, no me acuerdo bien el apellido de esta chica, que incluso se vestía de hombre para comandar a sus indígenas en la batalla. Ellas, por ejemplo, evolucionan y dijeron, no, ni madres, no necesitamos un rey que esté del otro lado, nosotros nos podemos gobernar. También algo muy relevante es que el papel de las mujeres en la independencia va a ser enorme. No solo, desde desde Josefa Ortiz de Domínguez, quien es prácticamente la ideóloga de la conspiración de Querétaro, que es la que va a dar pie al movimiento de la independencia, hasta gente como, por ejemplo, Leona Vicario, que va a ser como la James Bond de los insurgentes, o sea, esa maja, como dirían los españoles, que además era de varo, pero muy inteligente, muy ávida de lectora, pues va a invertir su fortuna en armar una red de espionaje que le daba información, dinero y armas a los insurgentes. Esa red de espionaje que está bien padre era Los Guadalupes. Por cierto, si les gusta leer, hay una novela sobre esta señora que hizo una historiadora muy buena que se llama Celia del Palacio. Les interesa el tema de las chicas en independencia, búsquense un libro de esta autora que es buenísimo, que se llama Adictas a la Insurgencia, que es un compilado de biografías de mujeres que participan en la guerra de independencia. Por ahí hay otras figuras que, reitero, estas son de las élites, Josefa, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, pero hay gente desde abajo, chicas, que además ocupaban sus cuerpos para seducir a soldados realistas y que se volvieran insurgentes. O sea, ellas también tenían estrategias a partir de los recursos que tenían para combatir. Y es algo fabuloso cuando analicemos un conflicto en donde se involucran a las masas o un movimiento social donde participa un grupo heterogéneo de personas, no tenemos que quedarnos solamente con una sola lectura, con un solo grupo. Tenemos que abrir el panorama. Sí, hay objetivos generales y reitero, pongo de ejemplo el feminismo. Pero hay diferentes corrientes, hay diferentes estrategias. Algunas no son tan oportunas. Por ejemplo, yo sí, y lo digo abiertamente, soy un crítico al feminismo separatista porque antepone la violencia, la agresión, a veces sin sentido, a otras maneras. Y se dicen ser anarquistas cuando, bueno, el anarquismo también plantea otras cosas. Pero tienes, por ejemplo, el feminismo negro, el feminismo decolonial, el feminismo interseccional, el anarquismo no violento, que de alguna manera se conjugan y tienen una serie de mecanismos de resistencia mucho más ricos.
Incluso por ahí hay una corriente feminista que me agrada mucho, que gracias a una amiga tuve la oportunidad de conocer, en donde ellas dicen, bueno, sí, es nuestra lucha y no la vamos a dejar. Y no queremos que los hombres nos dirijan en algo que nos corresponde, pero también tenemos que pensar en ellos. Si ellos son los principales promotores de la violencia, ya que también son víctimas del patriarcado, pues debemos de motivarlos a que reflexionen y de que ellos hagan su chamba. Y al final, si queremos una equidad de género, necesitamos de ambos. Ojo, no estoy diciendo que las chicas peleen lo que nos corresponde, pero si es una invitación y si es una referencia. Y esos aportes, por ejemplo, es lo que han dado pie a que también comienza a gestarse entre los varones un movimiento que desde nuestra trinchera ataca el patriarcado, las famosas masculinidades disidentes, no hegemónicas o no violentas, como le quieran llamar. Acá viene algo parecido. Tenemos un motivo original que es, primero, y ese es, por ejemplo, lo que tiene de validez las conspiraciones, se viene el desmadre de la invasión napoleónica que, bien, lo que ustedes ya comentaron, va a hacer que esto sea una polvoreda, la sociedad se alebresta, no sabe qué pensar, shalala, 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 y los criollos que están en el ayuntamiento ven como opción la separación, pero para mantenerse iguales y de esta manera tener un mayor protagonismo político. Reitero, intereses de clases, por eso aquí es bueno leer a Marx, ¿no? Y eso es lo que va a definir, por ejemplo, las conspiraciones. Estalla la independencia, se divide en estas 4 etapas: inicio, organización, resistencia y consumación, pero paulatinamente va a ir evolucionando. Y el primer quiebre de esto va a ser el inicio, ¿sale? Y aquí me voy a quedar un poco. ¿Dudas hasta aquí? Dayana, ¿pude resolver tu inquietud? Sí, maestra. ¿No se me enredaron? Porque siento que sí solté algunas cosillas. No se me enredaron, mantuvieron el hilo de las cosas. Estos temas saliendo personal me matan, quizá No, por eso. profe, todo bien. Perfecto. Emiliano, Jael, Melanie, Rubí. No, profe, yo estoy tan ninguna. Y entonces, Igual, todo bien. vale. Si por ahí sienten que se están enredando, que no queda claro, porfa avísenme para meterle el freno, irme más lento y desmenuzar con más detenimiento las cosas, ¿sale? Si hago estos viajes del pasado al presente y hago analogías, no es porque las cosas sean iguales, sino porque hay parecidos que nos permite hacer, más bien que me permite hacer explicaciones comparativas, ¿vale? Pero esto no quiere decir que la independencia de la Nueva España sea igual que el feminismo o algo por el estilo, ¿ok? Bueno, les decía que el primer momento de ruptura va a ser en esta etapa, en el inicio. Ya saben, todo este drama, en Querétaro descubren la conspiración otra vez, le avisan a Hidalgo, que les digo, aunque es una persona un tanto apasionada e intensa y a veces también él no tiene claridad de las cosas, dice, no, nos tenemos que adelantar. A diferencia de lo que se planteaba en la conspiración y de lo que marcaba, reitero, gente como Allende, que vea esto como un movimiento liderado y controlado por los criollos, él dice que no. Que si la injusticia ataca a todos, todos deben de participar. Tiene cosas interesantes porque eso le da un reconocimiento y un protagonismo a las masas. ¿Sale? Pero tenemos aquí una cuestión muy grave. Son gente que no está preparada para pelear. En esta etapa el ejército insurgente no tiene ese nombre, por lo menos no a mi gusto. Es una masa encabronada que está lidiando contra los realistas, que son los que van a defender los intereses de la corona, por mejorar su situación. Y entonces las victorias militares se van a dar como consecuencia de esta ira popular. Guanajuato es en donde mejor se ve, y ya después de ahí el movimiento se va a ir hacia lo que es Michoacán y Toluca. Pero fíjense, aquí hay una referencia muy importante que me parece muy actual. Al no haber una claridad de objetivos, al haber ahí diferencias entre los líderes, porque ya a partir de aquí Allende e Hidalgo no se tragaban, no se llevaban bien, va a comenzar a menguarse el movimiento. Al no haber una autocrítica,
y reitero, y una claridad en cuanto en cuanto a la dirección del movimiento, va a generar broncas. También mucho tiene que ver la organización de la gente, el disciplinarlos. Chido que haya furor popular y haya machetazos, pero eso no te alcanza para poder concretar un movimiento tan radical como la independencia. Vamos a tener la última victoria insurgente en el Monte de las Cruces, muy cerca de la Ciudad de México, y desde aquí ya se tiene abiertas las puertas para tomar la capital. Que de haberlo hecho, a pesar de las inconveniencias, tal vez hubiera dado un giro enorme a la guerra, porque además capturaban al virrey. Sin embargo, las diferencias que hay entre los líderes, las bajas y el desánimo que tiene entre la gente desafortunadamente a veces tiende a ser muy volátil. Hoy te apoyan, pero si las cosas van mal, se reduce el respaldo. Y eso desafortunadamente lo vemos en la actualidad. Por eso también es muy importante la conciencia social y política. ¿Sale? Ahora esto no quiere decir que las masas sean manipulables, sino que toman diversos métodos de lucha y algunos de ellos pues no son adecuados en ese momento. ¿Sale? Consecuencia de esto, de la falta de una estructura clara, de objetivos concretos, van a derivar en la derrota de Hidalgo que va a tener en Aculco y después Allende, porque ya aquí estaban separados, en Guanajuato. Van a reintegrarse ambos, que ya no, reitero, ya no se tragan. De hecho, Allende intenta envenenar a Hidalgo. Pero en Guadalajara se encuentran, hay como que unos ajustes en el liderazgo de los insurgentes y va a ser aprovechado este tiempo para hacer cosas muy importantes. Publicar un periódico que les va a permitir promover sus ideas, el Despertador Americano, eso fue algo importantísimo, y el decreto de la abolición de la esclavitud y del sistema de castas, que ahí otra vez está referenciando que esto es un movimiento popular. ¿Sale? También van a haber excesos, y reitero, no los estoy justificando, pero eso es algo inherente a todo movimiento social. Lo acabamos de ver en la marcha del lunes. A mi gusto hubieron algunos escenarios que fueron excesivos, que fueron extremos, que no ayudan en nada a la lucha. No estoy diciendo que no se quemen monumentos o que no se quiten vallas. Lo apoyo, como historiador lo apoyo. Pero hay que saber ocupar la fuerza. ¿Sale? Aquí también Hidalgo no supo ocupar la fuerza porque permitió masacres de españoles que no tenían vela en el entierro. Se entiende porque, reitero otra vez, el furor popular hace que se vayan contra los de arriba, pero al no haber un límite, por ejemplo, involucró una desacreditación, ¿sale? Que por supuesto que va a ser aprovechada por los realistas. Y entonces aquí en esta primera etapa ya chupó faros el asunto, porque los vuelven a derrotar a las afueras de Guadalajara en un lugar que se llama Puente de Calderón, y a partir de aquí los insurgentes ya no son un ejército, son una comitiva que peregrina hacia los Estados Unidos para poder reorganizarse. Sin embargo, en un punto del camino llamado Acatitla de Baján, van a ser capturados, una parte de ellos, tanto soldados de a pie como líderes. A los soldados de a pie, dependiendo del grado de su participación, van a ser fusilados o encarcelados. A los líderes de mediano caché los van a fusilar en Monclova. Y a los más importantes, como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Jiménez y Juan Aldama, los van a fusilar en Chihuahua. Y las cabezas de estos 4 van a ser expuestas en Guanajuato, en la Alhóndiga Granadinas. La intención es generar un escarmiento, ¿sale? Hoy nos ponen las noticias de las imágenes del bloque negro ahí, quemando, no, más bien rompiendo el Sanborns de los Azulejos. En otras épocas era mostrando la cabeza de los líderes, pero la función es la misma, el amedrentamiento, ¿sale? El generar miedo. Sin embargo, en este caso, la independencia no va a ser retomada por otras personas, quienes, aprendiendo del error, plantean una organización más sólida del movimiento. Aquí es en donde entra Ignacio López Rayón, quien fue secretario de Hidalgo y quien no viaja al norte, y José María Morelos y Pavón, un estudiante de Hidalgo que se va a incorporar a la lucha insurgente y que va a tener la comisión de levantar en armas al sur y tomar el puerto de Acapulco. La historia de Morelos es brutal, es hermosa.
Es hermosa la historia de Morelos. Creo que a mi gusto es uno de los personajes históricos que más me tienen cautivo. ¿Sale? Primer intento de organización va a ser la Junta Suprema Americana de Zitácuaro. Esto se va a dar en 1812. Sin embargo, llega Félix María Calleja, que es el general realista más exitoso combatiendo a los insurgentes, y va a prácticamente destruir a la ciudad, y pues la Junta no va a aguantar. Morelos tiene otra forma de hacer las cosas. Él entiende que necesita acreditarse entre los insurgentes. Por lo tanto, las victorias militares son indispensables para darle cierto reconocimiento y autoridad. ¿Sale? Para lograr esto, a diferencia de Hidalgo, que dice, sí, todos vénganse a pelear y vamos a armarla. Morelos es más disciplinado, más organizado, con objetivos más claros. Entonces él evita que las masas así por sí se unan, sino más bien prefiere ejércitos más pequeños, pero entrenados, disciplinados y equipados lo mejor posible. O sea, no es militar, pero tiene una gran vocación para ello. Segundo paso que hace es juntarse con gente que tiene objetivos en común, que está de acuerdo con ese conjunto de estrategias. Tenemos el caso de Vicente Guerrero, Mariano Matamoros, quien fue uno de sus principales lugartenientes, también una historia fascinante, Hermenegildo Galeana, incluso familias enteras como los Bravo van a participar. O sea, se mantiene la lucha insurgente de una forma heterogénea. El hecho de que haya uso de fuerza popular es lo que va a hacer que muchos criollos que no ven con buenos ojos que las masas participen porque podrían perder sus privilegios, se mantengan fieles a la corona. Ejemplo de ello, Agustín de Iturbide. Por ahí anda un chavito llamado Antonio López de Santa Anna, también teniendo sus primeros pininos con las armas. ¿Sale? Entonces, también algo muy importante es que el liberalismo aquí ya está dando como objetivo la separación completa de la Nueva España de España. No andamos con medias tintas de que vive el rey Fernando VII. No, ni madres. Somos completamente independientes. La conjunción de esos factores va a hacer que Morelos efectivamente tenga campañas militares muy brillantes en el centro y sur de México. El sitio de Cuautla en 1812 es uno de sus máximos éxitos, porque a pesar de que pierde la ciudad, logra escabullirse de una situación completamente difícil que nadie pensaba que le iba a librar y que por supuesto eso le pegó en el ego a Calleja. Otro tanto va a ser la toma de Orizaba, Tehuacán, Oaxaca, y digamos el éxito más importante, la toma de Acapulco. ¿Sale? Eso va a hacer que el resto de los líderes que andaban por ahí lo reconozcan como el jefe principal, y eso le va a dar pie, en congruencia con sus ideales de liberalismo, a armar un congreso. Sin embargo, aquí comete un error. El ser tan leal con sus principios va a llevarle a otorgarle un poder casi absoluto al Congreso, que como es de costumbre, no estaba, digamos, puesto de acuerdo. Habían muchas corrientes, la envidia, y el peso del Congreso en el aspecto político va a generar desvanencias con Morelos, y eso va a limitar mucho a él. Y aquí es cuando vienen las derrotas, Lomas de Santa María y Puro Arán. Eso va a hacer que además Morelos pierda gente importante como Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, que no van a ser los únicos. Va a morir mucha gente valiosa de los insurgentes, perdón, para los insurgentes, ¿sale? Sin embargo, todavía le va a dar chance de escribir un documento, Los Sentimientos de la Nación, en donde él expone su ideario político, y tenemos por ahí la Constitución de Apatzingán, ¿sale? En donde se muestra que la Nueva España se tendría que organizar como una república, en donde se habla de una división de poderes, de un federalismo y de una idea de ciudadanía. A pesar de que no se aplica esta constitución, resulta importantísima, sobre todo porque eso nos ayuda a entender que la gente que consumó la independencia, y eso es algo que probablemente veamos no hoy, sino mañana, ahí me voy a quedar, pues más bien era del ala opositora, de los que estaban de acuerdo con la élite, ¿sale? Bueno, los factores anteriores van a llevar a que pues Morelos desafortunadamente siga siendo derrotado, y en noviembre de 1815 lo capturan
en el sur de Puebla. Posteriormente lo trasladan a la Ciudad de México y lo van a fusilar en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Y desde ahí el movimiento insurgente se va a atomizar, es decir, se disgrega. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, gracias. ¿Ok? Perdón, se grabó cuando dijo la fecha en que lo capturaron. Ah, noviembre de 1815. Casi. ¿De nada? Bien, ahí tip para defenderse de este tema en el examen, hagan líneas del tiempo. ¿Sale? Yo recomiendo que al finalizar de cada unidad hagan líneas de tiempo generales en donde ubiquen los acontecimientos más importantes. Hagan en la computadora más fácil, pónganle colorcitos. La idea es que lean, sinteticen la información y ubiquen temporalmente qué pasó. Esto en tenor de atender reactivos como ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos. ¿Sale? Bueno, vámonos con lo que sigue. Algunas están en el manual, pero las otras hagan a ustedes. Ah, bueno, también, sí, una talacha, Jael, pero si te sirve, adelante. ¿Qué sigue después? Sigue la resistencia. Es la etapa más compleja del proceso de independencia. Se va a inaugurar tras la muerte de Morelos. Reitero, a partir de aquí el movimiento insurgente se va a disgregar, se va a separar. Eso va a ocasionar que se pierdan terrenos y todos los avances que se habían dado en organización. Ante esta cuestión de desventaja, el movimiento insurgente va a volverse a la defensiva y va a combatir a partir de una guerra de guerrillas. El mexicano resulta muy efectivo cuando pelea así. Lo vamos a ver más adelante cuando toquemos la guerra de México contra Estados Unidos y la segunda intervención francesa. Sin embargo, como es algo ya muy clásico en esto, entre los insurgentes, al no haber una claridad, va a comenzar a haber tensiones. Y eso va a hacer que incluso se peleen entre ellos. Esto va a ocasionar un mayor debilitamiento que, bueno, lo anterior se va a conjuntar con la estrategia que va a aplicar el gobierno virreinal. En vez de fusilarlos a todos como lo llegaba a hacer Félix María Calleja, ahora lo que va a hacer el virrey Juan Ruiz de Apodaca es aplicar el indulto. Abrazos, no balazos. Hace una lectura del país, ve que ya se están empezando a cansar, que son muchos años de destrucción, llevamos 5 y contando. Entonces este señor dice, va, lo que vamos a hacer es indultarlos. Si ellos se quieren rendir, adelante, les perdonamos la vida. Si es más, si se quieren unir a nuestras filas, les respetamos el rango militar. Y ya sea por desilusión, reitero, estamos hablando de personas, ya sea por ambición o porque incluso tenían familias, eso es lo que va a ocasionar que gente importante adopte el indulto. Uno de los casos más relevantes es el de Andrés Manuel de Quintana Roo, esposo de Leona Vicario, un abogado que andaba metido en la polaca, que defendía la independencia, que había sido combatiente insurgente, bueno, político insurgente, pero que le costaba mucho trabajo andar a salto de mata ya con una mujer y 2 hijos. Leona Vicario seguía también con sus actividades, pero ya era madre de 2 hijos. La hija más pequeña era bebé, entonces eso implicaba perder movilidad y al final, pues a Leona y a sus hijas las van a capturar y a Andrés Manuel, para salvar a su familia, no le quedó más remedio que indultarse. Y como el caso de él, van a ser muchos otros. ¿Sale? Aquí también reitero, es muy interesante la participación de la mujer porque van a liderar soldados. Hay una isla, creo que es en Jalisco, que está ubicada en el lago de Mezcala. Hay un grupo de indígenas, van a sostener una batalla épica, así de las más grandes que tuvo la independencia de México, en contra de los
realistas, así tipo las Termópilas, no sé si se acuerdan de 300, algo parecido, pero versión insurgentes mexicanos. Ese grupo de indígenas estuvo liderado por chicas. Eso es algo muy sobresaliente. Otras, les digo, se metían a los cuarteles y seducían a los soldados para que se pasaran al bando de los insurgentes. Algunas de ellas que fueron capturadas y encontradas culpables de ese delito que le llamaban sedición a la soldadesca eran fusiladas. Usualmente no eran tan manchados con las chicas, pero justo esas personas que aprovechando su atractivo convencían a la gente que se volviera insurgente, las fusilaban. Chequen ese libro de Adictas a la Insurgencia, está muy bueno. Entonces, bueno, gracias a esos esfuerzos y al de gente como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Pedro Moreno, va a mantenerse la independencia. Sin embargo, están en desventaja. La situación va a cambiar momentáneamente con la llegada de Francisco Javier Mina, un español que había combatido a los franceses en España. Después, al ser liberal, como que no le gusta que Fernando VII regresara siendo rey absolutista otra vez, se exilia en Inglaterra. Ahí conoce a Fray Servando Teresa de Mier, un religioso que habla a favor de la independencia. Él lo convence de que se jale a la Nueva España a pelear a favor de los insurgentes. Organiza un batallón de chile, mole y pozole, porque son varios extranjeros los que integran la compañía de Mina. Él viene con la idea de reorganizar al ejército insurgente y ponerse a las órdenes de Morelos. La fama de Morelos era grandísima. Se cuenta que hasta Napoleón Bonaparte llegó a conocer de las hazañas de el cura Morelos. Pero bueno, Francisco Javier Mina llega en 1817, ya Morelos lleva 2 años de muerto, para que también chequen que la información no es muy ad hoc. Y al final, a pesar de que llega a obtener victorias importantes, por ejemplo en San Luis Potosí es una de ellas, y siempre enfrentándose a ejércitos mayores, no puede sostener la lucha, sobre todo por la falta de apoyo. Y desafortunadamente este señor lo capturan y lo fusilan. Hay un documental muy bonito de Francisco Javier Mina también, que está hecho por españoles y mexicanos. Está muy bueno. Adelante, Emiliano. Algo lo que decía de Napoleón, creo que alguna vez mi abuelo me decía que él decía, bueno, Napoleón decía que si le daban 2 Morelos, pues conquistaba el mundo. Que bueno, no se ha comprobado que realmente el Chaparrito haya dicho eso, pero sí, la fama de Morelos era brutal. No de a gratis le llamaban el Rayo del Sur. ¿Sale? Bueno, a la muerte de Mina solamente quedaba en pie de lucha de manera importante Vicente Guerrero en las montañas del sur, en lo que hoy es el estado de Guerrero. Y entonces prácticamente el movimiento insurgente está desfalleciendo. Y así llegamos a la última etapa que no vamos a ver hoy. Los voy a dejar en palabras de continuará. Va a ser la consumación. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no, profe. Ok, gracias Emiliano. Evelyn. No, todo bien. Ok. Jael. ¿Todo bien? Ok. Gracias. Diana, Rubí, Melanie, Melissa, ¿cómo andan? Igual, ninguna duda. Todo bien. Ok, perfecto. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Joali. Todo bien, profe. Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos. Porfa, lean y nos vemos el día de mañana para cerrar la independencia de México, que es un tema bien importante porque nos va a permitir entender por qué los primeros años de la vida soberana en nuestro país fueron tan difíciles. Vamos a entrar a la parte más caótica de la historia. Ni en Juego de Tronos se ve tanto salvajismo y tanto descontrol. Y posteriormente, pues si todo sale bien, llegamos hasta Porfis. ¿Sale? Entonces creo que tenemos muy buen ritmo. Y el día lunes haremos el examen. ¿Sale?
Entonces, bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Sigan así, son un grupo muy constante, lo cual me da mucho gusto. Y pues nos vemos el día de mañana. Todo esto va a resultar bien, ¿vale? Que tengan una excelente tarde. Gracias igualmente, profesor. Gracias, profe, igual. Hasta luego. Gracias, bonita tarde. Nos Bonita vemos. tarde. Sexo, salud y rock and roll para todos.